Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero contarles cómo hice para encontrar mi propósito, también muchas limitaciones que tuve y cómo hice para destrabarlas. Y también les voy a contar cosas con las que aún hoy sigo batallando por más de que haya superado esa etapa. En uno de los libros de Hormozy me encanta porque él dice que cuando una persona resuelve un problema, surge un problema nuevo. Entonces, en ese libro, bueno, él habla mucho sobre crear un producto para alguien, una oferta irresistible, y es tal cual. O sea, todas las personas en este momento estamos batallando con algún tipo de problema cuando resolvamos el problema actual vamos a desbloquear uno nuevo y así es una rueda de problema-solución, problema-solución y por eso pensarlo de esa manera nos ayuda a entender dónde está la persona ubicada, con qué problema está y bueno, poder crear una oferta irresistible para esa persona. En mi caso, en su momento tuve el problema de no saber cuál era mi propósito. O sea, desde muy pequeño fui muy consciente de que uno, digamos, nacía con un propósito o que uno tenía que descubrir el propósito. Había leído libros que hablaban sobre el tema del propósito y escuchaba a muchísima gente hablando del tema y siempre quise saber cuál era el mío. Pero bueno, por un montón de motivos de la vida, como que no tuve una referencia. Por ejemplo, mi mamá siempre fue como comerciante, mi papá policía y bueno, mi única referencia era mi abuelo, que él le gustaba comprar y vender, le gustaba todo eso, y también mi tío, que era empresario. Y bueno, entonces yo, digamos, en mi casa estaba mal visto esto de generar ingresos, de tener mucha plata, como que todo era avaricia, ¿no? Lo único que veía yo en ese momento era como muchos problemas, así como sociales, al haber nacido en un barrio como muy humilde, e incluso en mi entorno familiar había como temas de adicciones, un montón de problemáticas y cuando termino el secundario lo que hago es voy directamente y me pongo a estudiar trabajo social y antes de terminar la carrera me di cuenta que no me gustaba, si bien aprendí muchísimo sobre psicología, sobre estadísticas, un montón de temas, en ese momento me di cuenta que no era lo mío y lo que me gustaba en ese momento era como economía, me gustaba toda esa parte, leía libros de marketing, pero bueno, eso en mi creencia en ese momento estaba mal visto. Entonces empecé a trabajar, a tener un montón de trabajos diferentes, estudiaba música, me iba muy bien, pero los trabajos de música eran de noche, eran por ejemplo tocar en bares, tocar en un barco, tocar en diferentes lugares. De hecho cumplí un sueño en la música que fue tocar con un coro gospel y esas canciones, aprender esas canciones fue muy difícil, me llevó mucho tiempo, pero gracias al profe que tuve en ese momento lo pude hacer y finalmente terminé trabajando en una empresa, que siempre cuento esto, primero como ayudante de pintor, después fui ascendiendo y después me envié un currículum a la base central de la empresa porque es muy grande y terminé quedando como ayudante administrativo hasta llegar a la parte más alta de un contrato. Quedé abajo del gerente en el contrato de escuelas. Teníamos 70 escuelas en la parte de lo que es mantenimiento y obras, 70 escuelas a cargo. Y bueno, después de pasar una crisis demasiado grande, esto de decir, estoy acá, estoy creciendo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me tengo que dedicar? Siempre fui muy voluntarioso y muy aplicado, eso sí, y siempre esto de buscar, buscar, buscar. Y en ese momento yo veía el propósito, yo me encontraba en mi mente como una sala oscura, vamos a decirlo, y veía como un montón de puertas que yo entraba, experimentaba en esa sala, vamos a decir, seguía, y cuando llegaba al final me daba cuenta que no era por ahí, pero ya había perdido un montón de tiempo. Volví a salir a la sala principal y después me iba a otra puerta y así, porque había estudiado trabajo social, después música, después, bueno, me doy cuenta realmente de que algo no está bien en mí y me pongo a escuchar podcasts, me pongo a investigar, a leer más y hablo con un amigo que ayuda a la gente en la parte de las finanzas. Yo estaba totalmente en quiebra, la estaba pasando demasiado mal y ya había nacido mi primera hija. Entonces él me dice, Dani, tenés que cambiar de vida totalmente. Esto que estás haciendo no es para vos. Yo te recomiendo estudiar algo por la parte de empresas, por ahí. Eso fue más o menos en septiembre, octubre. Llega diciembre, dejo la música y en febrero, marzo lo que hice fue, porque yo pensé, si no estoy teniendo los resultados que quiero es porque estoy haciendo
todo mal, o sea, necesito cambiar todo en mi vida, radicalmente. Entonces, lo que hice fue dejar la música, dejar todo, 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 todo y dedicarme a estudiar administración de empresas, algo que para mí en ese momento era como re anti el pensamiento que yo tenía. O sea, tenía como un pensamiento, no sé si como de izquierda, socialista o qué, pero como que no, no sé si me habían inculcado o yo pensaba demasiado en todo eso. O sea, inconscientemente, que estaba mal, que el empresario o el que tenía plata era malo, pensaba cosas así. Entonces me puedo estudiar administración de empresas y me di cuenta que me encanta, es una carrera que me apasionaba. De hecho, en ese momento yo ya tenía Instagram, compartía las notas y todo eso. Me iba recontra bien, todo 10, 10, 10, 10, 10. Hasta que me cruzo con la asignatura de marketing y digo, no, era esto. O sea, toda mi vida me gustó el marketing porque yo leía libros de eso, pero no sabía que se llamaba marketing, me gustaba emprender. Me puse a estudiar marketing. Lo que me pasó fue lo siguiente. Más o menos como al tercer año de la carrera, los profesores nos empezaron a dar como cosas de marketing, fue antes de la pandemia, cosas de marketing pero de los 90, de la época de los 90. Y yo por mi lado ya me había comprado los libros de Kotler, ya había leído un montón de libros, no sé, de Seth Godin, de marketing de ahora. Estaban recontra atrasados. Entonces lo que dije, no, yo necesito estudiar esto, meterle con todo, pero también trabajar de esto, o sea, me quiero independizar. Y cuando buscaba en internet todos los trabajos de marketing era todo con marketing digital. Y en la universidad nos enseñaba marketing digital y no había ninguna carrera de marketing digital. Entonces lo que hago es me puedo hacer cursos. Después agarro un trabajo que era hacer anuncios en Hotmart para vender cursos. Y me enganché a hacer cursos y bueno, estuve como un año haciendo un montón de cosas sobre eso. Después lo que hice fue empiezo a crear contenido para compartir todo lo que yo venía estudiando en la facu, más todos los cursos que yo venía haciendo, y en ese momento habían re pocos creadores de contenido, recontra poquitos. Me acuerdo que acá en Argentina había uno que se llama Seque, Novarino, después habían un par más de afuera, de otros países, de Chile había uno, pero muy poquititos, y yo dije, bueno, yo quiero ser creador de contenido. Después de un año ver cómo ellos hacían las cosas, empecé a crear contenido yo y empiezo a crecer rápidamente. Pero el tema de los seguidores nunca fue como, wow, me quiero llenar de seguidores. Yo quería compartir lo que hacía y bueno, en realidad quería tener mi propia empresa de marketing. Tal es así que cuando empiezo a crear contenido a los 3 meses, ya me llaman para dar una conferencia sobre marca personal. En el 2021 casi nadie hablaba de marca personal. Yo no conocía a ninguna persona que hable de marca personal. Habían muy pocos libros sobre el tema y hoy en día es un tema que abunda. Es más, a mí me daba cosa hablar de marca personal porque la gente no sabía qué era, no entendía nada. Y hay una frase de un amigo que siempre me dice que es llegar antes a las cosas a veces como llegar tarde, o sea, porque claro, llegás primero o sos uno de los primeros, pero la gente es como que no entendía el concepto, no sabía, era yo solo contra el mundo. Otra cosa es hablar ya cuando hay competidores, cuando hay un montón de gente y se genera una conciencia en la gente. Entonces, a los 3 meses de crear contenido, me doy una conferencia sobre marca personal, que yo ya había leído un montón de libros y había asesorado ya personas. Después de eso me pongo a dar talleres gratuitos. Después de eso empiezo a dar otras conferencias y al poco tiempo ya empiezo a agarrar clientes. Y de principio siempre tuve esto de decir, los clientes los elijo yo, no ellos a mí. O sea, yo no soy un empleado del cliente, sino que yo quiero trabajar con la persona que yo quiero. Y eso es lo que te da un trabajo seguro. O sea, si vos todavía no tenés un emprendimiento, estás pensando en tener tu propia agencia o emprender, lo que yo te aconsejo es que lo hagas en el momento en el que estás trabajando en una empresa o en un lugar, porque eso te da la ventaja de elegir vos a los clientes. Entonces elijo los clientes, me va recontra bien y siempre con la mentalidad, como había estudiado administración de empresas, sabía bastante sobre el tema, siempre con la mentalidad de empresario. O sea, ahora sí, ya tenía una mentalidad muy fuerte y con mentalidad de empresario. Y cuando renuncio a la empresa, con mi agencia ya estaba facturando 10 veces más. También ya éramos más o menos 6 personas en la agencia. Tenía un montón de clientes, ya había asesorado a más de 50, 60 personas. Sí, asesorado en programas que son de muchas veces, ¿no? O sea, he dado en ese momento, no sé, más de 150 asesorías, por así decirlo, o un poco más. Entonces, bueno, y a todo esto, ¿a qué voy?
con el tema del propósito. En el momento que yo estaba en la empresa, no encontraba mi propósito, lo que me ayudó a desbloquearlo fue, primero, tratar de cambiar mi mentalidad y mis, no sé si son valores, pero a considerar otras alternativas. Porque yo como que había crecido toda la vida con un pensamiento y dije, pero si hay gente que tiene plata o si hay gente que le va bien, te puede ir bien, puedes trabajar bien y ser buena persona. Entonces empecé a considerar otras alternativas y un montón de pensamientos erróneos que tenía yo. Bueno, empecé a deshacerme de todos los pensamientos erróneos que tenía, todo eso que me estancaba y todo eso que me paralizaba, que me bajaba. Bueno, empecé a deshacerme de todo eso, a trabajar muy pero muy fuerte en mi mentalidad. En ese momento, el otro día compartí un post. Es real, le pedí a Dios todos los días, por favor, ayúdame a descubrir mi propósito, dame un emprendimiento, dame algo. Mi sueño es poder trabajar desde mi casa, tener mi propia empresa y hoy lo logré. O sea, gente, se puede. No sé usted cómo lo verán, pero para mí era un sueño demasiado grande, demasiado grande. Yo tenía, no sé, 30 años o un poquito más, 32, ponele, y yo decía, bueno, a los 40 tal vez me independice y pueda lograrlo. Y hoy con las tecnologías, con las redes sociales, con la IA, con todo lo que hay, si uno se pone, no sé, un año o menos, pero un año a estudiar a full, a leer todo, comerse todos los libros que hay del tema, hacer una banda de cursos, en un año te puedes convertir en alguien muy, pero muy peligroso para la competencia y muy valioso. Y yo había hecho eso, no uno, había pasado varios años estudiando mucho, todos los meses hacía un curso. De hecho, todavía sigo haciendo cursos y leyendo. Hoy acabé un libro. Sigo con eso, con esa mentalidad. Y trabajando mucho el tema de mis pensamientos. De que yo podía. De que me iba a ir bien. De que era buena persona. Bueno, un montón de cosas. Y rebatiendo un montón de pensamientos que... o limitaciones que estaban en mi mente. Entonces lo primero fue eso, como rebatir todas las limitaciones y pensamientos que estaban en mi mente, que tal vez eran contrarios o no a la de mis padres. Lo segundo fue cambiar todo. O sea, si vos querés encontrar tu propósito, si no te gusta tu vida actual, tenés que cambiar todo. O sea, te tenés que animar a dejar todo. Por más de que te guste, por más de que te encante, deja tu vida actual y ponete a hacer totalmente lo contrario. Y después, otra cosa es la capacitación. O sea, yo lo que hice fue empezar a hacer cursos, libros, enfocarte en capacitarte, decirle a tus amigos, nos vemos en 6 meses, en un año, me voy. Te encerrás en tu cuarto, en tu habitación y te enfocás en vos para ser mejor persona. Y después tomar acción, o sea, no tener miedo. O sea, yo estaba en la empresa gigante, me iba recontra bien y ya empezaba a tener clientes. Y esto para mí fue lo más importante. La regla del 80-20, o sea, la ley de Pareto. Yo decía, tengo tantas horas al día. Si yo le digo 2 horas al día al marketing, yo sé que voy a poder tener tantos clientes y me puede ir así de bien. Y así fue. O sea, apliqué la ley de Pareto de decir, le voy a dedicar 2 horas, pero 2 horas bien, 2 horas siendo productivo y sabiendo, planificando bien lo que voy a hacer en esas horas al marketing. Y así por un par de meses y el emprendimiento marchó y yo ya tenía mi agencia y estaba en una empresa donde estaba 10 horas por día, donde a veces se cortaba la luz y tenía que quedarme igual ahí. Había un montón de cosas que no me gustaban de la cultura de la empresa y un montón de cosas de que sí que me gustaba, porque tenía grandes compañeros, un montón de buenas personas con las que me rodeaba, pero bueno, no era mi lugar, no quería seguir ahí, no me quería jubilar ahí. Así que lo que hice fue eso, tomar acción y estos puntos que te voy a dejar todos los puntos de las acciones, de mis recomendaciones, los voy a dejar acá en pantalla para que lo puedas ver y tomar nota, porque esto fue clave para mí, para mi vida y para poder encontrar o esto de descubrir el propósito. Y para terminar quiero hablarte de eso. Para mí el propósito no es que lo encontrás, no es que dices, lo encontré, era esto, sino que uno lo va construyendo. O sea, vos vas construyendo tu propósito, que vendría a ser, eso lo de Ikigai, a mí no me sirvió para nada. A mí lo que me sirvió fue empezar a encontrar algo que me guste, ver que yo puedo ayudar a la gente, obviamente ganar dinero, pero me sirvió de manera práctica, no escribiéndolo. En mi caso fue un tema de
conocerme a mí mismo, de poder vencer un montón de barreras, de conectar con mi propia historia, con quién soy, con aceptarme a mí y también aceptar en lo que creo mucho en Dios. Y yo decía, yo soy hijo de Dios, o sea, y Dios quiere lo mejor para mi vida, entonces necesito vivir como un hijo de Dios. Y vos también, o sea, no sé si crees en Dios, en el universo, en lo que vos quieras, bueno, tenés que empezar a vivir conforme a esa identidad. Así que, bueno, y esa es la manera en la cual pude desbloquear un montón de situaciones en mi vida, pude encaminarme hacia mi propósito y bueno, hoy en día ayudo a muchísimas marcas personales a posicionarse en redes sociales, las ayudo con los contenidos, las ayudo con los copies, las ayudo con un montón de cosas, con estrategias muy complejas, otras fáciles, automatizaciones, bueno, ayuda mucho a marcas personales. Ahora que vino la IA, ayudo también a las marcas y me potencio a través de la IA, es algo que está buenísimo y bueno, esta es la manera en la cual ahora estoy desarrollándome. Quiero seguir creciendo en esto. Quiero seguir creciendo como creador de contenido. Y bueno, también aprendí muchas estrategias. No solo ayudando, sino leyendo también y aplicando. Que esas estrategias para monetizar, para llegar a nuevos niveles de monetización y de estrategias que funcionan y están muy buenas. Quiero compartírtelas en próximos videos. Y te voy a dar un adelanto. Muchas estrategias funcionan y muy bien. Otras no tanto, pero una habilidad que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a poder ser más valorado, mejor pago y mejor posicionado, es aprender a escribir. Y ahora que tenés la IA, bueno, puedes escribir vos con ayuda de la IA, porque todo lo que vos puedas escribir, que pueda llevar a una persona a pagar o a comprar un producto, te va a posicionar de una manera muy privilegiada. Y eso es una de las cosas que puedo aprender, desarrollar y sigo practicando y desarrollando. Y de hecho aún hoy me pagan por eso, que es escribir y que te paguen, que básicamente es copywriting. Eso es muy valioso. Entonces te voy a hablar más de eso, también hablarte de embudos, de estrategias para lograr todo eso. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, si te sentiste identificado o no. Y también le puedes compartir este video a algún amigo, a alguna persona. Y bueno, también suscribirte y hacer todas esas cosas que hay que hacer en YouTube para que me ayuden a seguir creciendo. Y bueno, en un próximo video nos estamos viendo. Gracias. Adiós.